Soy David Alejandro Toro, director de la Fundación Avanza Colombia, que trabaja por las víctimas, con las víctimas y para la finalización del conflicto armado. Y vamos a hablar un poco de lo que significó el 9 de abril a nivel histórico, sus consecuencias y cómo al día de hoy todavía nos toca esa fecha. Primero, tocar un poco el contexto. Y es que hemos estado en un país bipartidista donde dos tendencias han predominado, no desde inclusive el siglo pasado, sino desde la misma independencia, desde 1820 aproximadamente. Tenemos esa dicotomía entre los liberales y los conservadores. En la época que nos atañe era el presidente Mariano Ospina Pérez, un conservador que llega al poder por la división del liberalismo, que llevaba 16 años en el poder. Se habían dividido los liberales, llega al poder los conservadores y comienza una represión muy grande a todo el discurso social. También hay que recordar que viene una ola tardía del comunismo que había logrado llegar al poder con la revolución bolchevique en Rusia, y en un país tan católico como Colombia, el que llegara el comunismo resultaba un escándalo para la sociedad, por aquellas frases de la religión es el opio del pueblo, por el llamado al ateísmo, por el Estado laico. Y esto se comienza a confundir con las ideas liberales. Había un grupo pequeño que estaba trabajando con el comunismo, pero gran parte del liberalismo no tenía nada que ver. Esta gran lucha entre los liberales y los conservadores se ve mediada o se ve transversalmente intervenida por la llegada del comunismo, y se genera una especie de odio hacia todo lo que tiene que ver con las ideas liberales que las llevan al socialismo y las llevan al comunismo. Un hombre estaba representando las ideas sociales, las ideas emancipadoras, las ideas liberadoras del pueblo, que era Jorge Eliezer Gaitán, que comienza a agrupar cantidad de personas y hace encuentros multitudinarios. Hizo 3 antes de su asesinato, uno en Bogotá con 100.000 personas, con un discurso hermosísimo que es el discurso de la paz. Luego hace el discurso de los humildes en Manizales, viaja a Bucaramanga y hace una denuncia muy fuerte por los asesinatos selectivos, y ahí comenzamos a ver cómo se liga al contexto actual de los liberales. El 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán va a salir a almorzar 1 de la tarde, se adelanta con uno de sus amigos, él era pues abogado, uno de sus amigos del bufete de abogados, y Juan Roa le propina 3 tiros, a él lo llevan al hospital, muere, y esto se convierte como un efecto simbólico, muy el florero de Llorente. Asesinan a Juan Roa y comienza lo que se conoce como la época de la violencia, que duró 10 años en esa primera fase, pero que luego se reactiva hacia 1964. Fue absolutamente terrible, lo que generó una lucha enconada entre las mismas familias, inclusive por ser liberales y por ser conservadoras. Digo que se finaliza en una negociación, pero se reactiva luego con las luchas hacia las guerrillas que nacen como las autodefensas comunistas campesinas, distribuidas por muchas partes del país, y que luego se agrupan en 2 grandes guerrillas que son la FARC y el ELN, y comienza esta otra época de sangre que nos lleva hasta el día de hoy. Son 60 años, 65 años de una violencia terrible. ¿Y qué nos dejan? Nos dejan números atroces. 8 millones de víctimas. Hace nada más 15 días nos dieron un dato ya oficial de 280.000 homicidios, unos 75.000 desaparecidos y unos 36.000 secuestrados. Son números absolutamente atroces. Hay un municipio como Río Negro que tiene aproximadamente el número de personas que murieron asesinadas y desaparecidas. O sea, es como si hoy fuéramos a Río Negro y se hubiera asesinado a toda la población, niños, adultos mayores, mujeres, que todo Río Negro hubiera desaparecido. De ese tamaño fue este capítulo dantesco del país. Así que eso es lo que genera el Bogotazo.
Pero el Bogotazo tuvo unas implicaciones a nivel internacional porque había una reunión de la OEA aquí en Colombia. Entonces, coincidir ese hecho histórico, ese magnicidio en esa época, conllevó a que todo el mundo conociera lo que había sucedido en el país y todos pusieran los ojos en este lugar. Se ha comparado inclusive la muerte de Jorge Eliezer Gaitán con lo que fueron las ideas liberales disidentes de Luis Carlos Galán, porque sucede algo muy similar. Gaitán se aleja de la corriente tradicional del liberalismo y su disidencia se vuelve más grande que el mismo partido, que era lo que estaba sucediendo con Luis Carlos Galán, que se aleja del partido liberal, que estaba ligado, él decía, con las mafias, inclusive, hay que recordar la pelea que se casó con los narcotraficantes, incluyendo Pablo Escobar en esa época, y crea una ola social muy grande y luego es asesinado. Por eso se ha comparado tanto el magnicidio de Gaitán con el de Galán. ¿Qué nos deja ese 9 de abril? Nos deja ríos de sangre, nos dejan miles de familias desplazadas, nos deja una guerra cruenta, nos dejaron guerrillas, nos dejaron paramilitares, nos dejaron unas fuerzas militares que intentando responder a toda esta dificultad de orden público terminó también vinculada en cosas ilegales como los falsos positivos. Y no nos queda sino subir, no nos queda sino la esperanza, porque cuando uno ya llega al fondo solo queda subir, y eso es lo que también estamos tratando de construir en la fundación, que ese desencadenante no sea, como decía Gabo, que estaba ese día en Bogotá el 9 de abril, no nos convierta en una eterna soledad, en 100 años de soledad para un país que, como decía él mismo, merece una segunda oportunidad. Mi nombre es Marco Eladio Aguirre Londoño, nací en Casabianca, Tolima, un pueblo muy conservador en esa época de los años el año que yo nací, en la época que yo estuve por allá, pues que ya era consciente de lo que sucedía. Habían guerrillas que salían del Partido Liberal, otros del Partido Conservador, como habían municipios que eran muy liberales, otros muy conservadores. Entonces, según saliera la guerrilla, entonces se iban en contra del otro municipio y mataban liberales o mataban conservadores, a según del bando fuera la cuadrilla que saliera a las carreteras. ¿Qué recuerda o qué le han contado a usted acerca del Frente Nacional? ¿Cómo se vivía en su municipio o en el departamento del Tolima en esa época? ¿O en el país, cómo se veía el Frente Nacional en esa época? Que el Frente Nacional fue creado pues de que a mí personalmente pues no me tocó, me contaron mi papá, mis abuelos, que yo los oía conversar, y las personas mayores que mi persona, que cuando eso yo pues era un niño. Que el Frente Nacional fue conformado entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, a donde un periodo de 4 años gobernaba X o Y cualquiera del que nombraran primero, Partido Liberal o Conservador, y a los 4 años el contrario, si era el Partido Liberal que ya gobernó, Partido Liberal, a los 4 años un conservador, y así sucesivamente. Y eso empezó en 1958 y vino a terminar en el periodo de Misael Pastrana Borrero, que ese estuvo del 70 al 74, que ese sí me tocó a mí, cuando ya se terminó el Frente Nacional. ¿Y cómo era el tema electoral en esa época? ¿Cómo se votaba? ¿Nadie contaba cómo eran las elecciones? Pues las elecciones eran pues prácticamente muy sencillas, así como es ahora, únicamente que existía una tinta y había que meter el dedo en la tinta y marcarse el dedo índice con la tinta. Y por ejemplo en el tema familiar, ¿cómo se vivía entre las familias? ¿Si era liberal, conservador? ¿Cómo era ese tema? ¿Era muy pesado? ¿Era algo muy...? Pues el ambiente siempre era pesadito, porque
había gente que era muy sectaria, tanto del uno como del otro, como el conservador como el liberal, entonces no la iban muy bien por ser política contraria. Entonces eso siempre, en la mayor parte de homicidios y muertos en ese entonces era prácticamente por política. Y eso prácticamente eso se convirtió, fue como en un bandolerismo que le revolvían política a eso, pero eso era para entrar y robarse el ganado y robarse los cerdos, hasta las gallinas, y robar el café por ahí a las personas que porque eran de otro partido entonces ya no tenían derecho a disfrutar de lo que habían conseguido laboralmente, trabajando honestamente, que eso ha existido toda la vida. Y pues en esos mismos entonces fue donde nacieron tantas guerrillas como las FARC, el ELN, M-19 y una cantidad de insurgentes que se han aprovechado prácticamente de la clase obrera popular. Y después de que se acabó el Frente Nacional, ¿cómo se vivió pues esa transición cuando Isabel Pastrana llega al poder? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Usted sí recuerda algo de eso? Pues a eso prácticamente se ha vivido ahí normalmente como es ahora prácticamente la política ahí, el que supuestamente dicen, no sé hasta qué punto será cierto pero que llega por ejemplo el caso en que se roban las elecciones, que el uno le roba al otro, que el uno esto y lo otro. Eso es una politiquería, que eso es de toda la vida que se ha vivido así. Listo, muchas gracias.